Buen día, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Pablo Ladaga, ¿qué tal? Buen día, un saludo Pablo y un saludo grande para todos. Muy bien, aquí estamos con David Cufré. Contanos qué es lo que ha arrojado el informe, ¿no? En cuenta en tanto a la pérdida del poder adquisitivo en relación al salario mínimo. Sí, nosotros desde el Observatorio de la Universidad de Avellaneda venimos haciendo un seguimiento del salario mínimo en los distintos países de América Latina en los últimos 2 años. Desde fines de 2015, sí. Y que nos dio, que sacamos ayer, que el salario mínimo de la Argentina es el que más está perdiendo poder de compra, es decir, poder adquisitivo, sería el salario mínimo real en América Latina. Hay una caída en los últimos 2 años de 6.1%. Es cierto que el año pasado recuperó un poco, pero no llegó a compensar la caída que tuvo en el 2016, que fue muy fuerte. Y si uno toma y analiza todos los países de América Latina, bueno, le da que la Argentina tiene la caída del salario mínimo, repito, en términos de poder de compra, más importante de la región. Y del otro lado, el que tuvo todo lo contrario, una fuerte suba del salario mínimo en estos 2 últimos años fue Bolivia, con un aumento del 8.2% del salario mínimo. Y eso, obviamente, para nosotros lo vemos muy preocupante, la caída del salario mínimo, por varias cosas. Primero, porque hay una fuerte correlación entre los salarios mínimos con los salarios de los trabajadores no registrados. Si aumenta el salario mínimo, aumenta el salario de los trabajadores no registrados, y si baja el salario mínimo, baja el salario de los trabajadores no registrados. ¿Y cuál es el impacto? Que si cae el salario mínimo, cae el salario de los trabajadores no registrados, obviamente esto impacta en forma regresiva sobre la distribución del ingreso, porque obviamente los trabajadores que reciben el salario mínimo, los trabajadores no registrados, son los trabajadores que tienen los salarios más bajos, con lo cual vemos muy preocupante en 2 sentidos. Uno, en el impacto en la distribución del ingreso que está teniendo esto. Sí. 2, en el sentido de la pobreza. Lo vemos muy difícil llegar a un concepto de pobreza cero si está perdiendo el salario mínimo, está perdiendo poder de compra. Claro. Santiago, ¿qué tal? David Cufré te saluda, buen día. ¿Cómo te va, David? Un abrazo grande. Igualmente. Bueno, pero no solo el salario mínimo está cayendo, también cayó el salario del resto de los trabajadores en su poder adquisitivo. Exactamente, por eso, y lo preocupante de todo esto tiene que ver con la macroeconomía, porque nosotros lo que vemos el equipo económico de Macri, que está disociando desde un principio, ya disocia lo que es consumo con inversión. Ellos vienen con la teoría diciendo, bueno, anteriormente se le daba mucho al consumo, eso no generó inversión, con lo cual nosotros ahora venimos a generar inversión. Y hay una disociación que en términos teóricos nosotros lo vemos como erróneo, que no tiene nada que ver consumo con inversión, que yo puedo aumentar la inversión sin consumo. Y este problema de hacer bajar el salario mínimo en términos de poder de compra le está impactando a lo que se denomina en economía los que tienen propensión marginal a consumir cercano a 1, aquellos que tienen necesidades insatisfechas, que si vos les aumentás los ingresos, salen automáticamente a consumir. Con lo cual, bajándole el salario a los estratos más bajos, lo que vos vas a lograr es que eso impacte negativamente en el consumo, y nosotros vemos que eso también va a impactar negativamente en la inversión, porque si no hay consumo no hay venta, si no hay venta no hay decisión de aumentar la producción, y si no hay decisión de aumentar la producción no hay inversión, con lo cual para nosotros es un error estratégico bajar los salarios de los que menos ganan, porque eso retrae el consumo, y nosotros sí vemos una asociación muy importante entre consumo e inversión. Hay inversión porque hay venta, y hay venta porque hay consumo, y todo esto obviamente contra el crecimiento económico. Claro. Así que bueno, entonces en los últimos 2 años seguramente ha afectado mucho el 2016, ¿no? Con una inflación altísima. Nosotros, sí, el 2016 la caída fue mucho más profunda, y nosotros vemos que este año, 2018, al ser un año no electoral, sí, vemos que va a ser muy parecido al 2016, que la caída del salario mínimo y de los salarios en general va a ser más grave, claro, más parecido al 2016. Porque la cláusula gatillo, digamos, del arreglo de los gremios, en definitiva en el 2017 fue una pequeña mejora, pero una mejora al fin.
Sí, y ya ayer salieron varias notas diciendo los analistas de que la inflación de este año va a ser inclusive mayor a la inflación del 2017. Y ellos tienen una pauta de paritaria del 15%, con una inflación que nosotros prevemos que va a estar más cerca del 25% que del 15%. Con lo cual, si la pauta de inflación del salario, sigue siendo el 15%, con una inflación que va a rondar entre el 20 y 25%, bueno, este año la caída del salario real va a estar alrededor del 10%, por eso decimos que este año va a ser más parecido al 2016 por no ser un año electoral, y la intención del equipo económico de Macri va a seguir haciendo bajar los salarios reales en la Argentina, claro. Con lo cual nosotros vemos un 2018 más parecido al 2016, que fue un año muy malo en términos económicos y muy malo en términos de salario real. Por eso creemos que se va a profundizar aún más la caída de los salarios en general, pero del salario mínimo, que es importante también este año. Para tener una idea, en algunos productos muy importantes, si uno calcula el salario mínimo en estos 2 últimos años, en productos básicos, por ejemplo, en poder de compra de la leche, el salario mínimo cayó 7.4%, en poder de compra de carne cayó 7%, en poder de compra del pan cayó 6.6%, en poder de compra de la harina cayó 5.7%. Ahí ustedes tienen algunos ejemplos cualitativos de cuál fue la caída del poder de compra del salario en términos de algunos alimentos básicos estos 2 últimos años. Y repito, creemos que esto se va a agravar en el 2018. Gracias, Santiago, abrazo. No, un saludo grande a ustedes y un placer salir en su programa. Muy bien, Santiago Fraschini hablando con nosotros sobre la pérdida del poder adquisitivo en relación al salario mínimo.